para el hombre. Estas palabras inspiradas fueron acumuladas en 76 libros y canonizados como las Escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Por tanto, esta palabra profética es completa, es perfecta y más que suficiente para darnos toda la revelación de Dios, para que la podamos entender y así ponerla en práctica. Ninguna comunicación extra de parte de Dios es para añadir, y de igual manera no se debe sustraer ninguna palabra de la Biblia. Cualquier palabra profética dada hoy en día debe estar completamente de acuerdo con el espíritu y contexto de la Biblia. De manera que la palabra profética personal, en este caso estamos hablando de la palabra profética personal, debe estar alineada y debe estar filtrada por la palabra. Dios no va a dar nada extra, o sea, no te va a dar una palabra que no esté alineada con la palabra de Dios, ¿sí? Si este es el caso, entonces muchos se preguntarán, ¿por qué necesitamos la profecía en la iglesia del siglo 22, 26, perdón, 21? La respuesta a esa interrogante requiere primero que todo lo que entendamos el significado de la palabra es importante. Tenemos que entender la palabra griega porque es importante. La gente dice, no, pero la palabra es una, sí, pero la palabra hay que llevarla en el contexto en el cual fue predicada, en el cual fue escrita, en el cual fue dicha. Y por eso vamos a hablar un poco del logos y del rema, ¿sí? Dos palabras griegas en el Nuevo Testamento son traducidas como palabras logos y palabra rema. Los eruditos griegos y los teólogos han debatido acerca de esta palabra, si son sinónimas, pero muchos creen que los hombres inspirados por Dios escogieron usar cada palabra para expresar un significado diferente. La interpretación que aquí presentamos es más consistente con aquellos eruditos que aceptan la verdad presente. Cuando usamos la palabra logos, nos referimos a la palabra de verdad, la que está escrita. Amén. La palabra logos, déjeme ubicarme bien acá porque quiero ser bien explícita en este sentido. La palabra logo nos referimos a la palabra de verdad, las escrituras, la Santa Biblia. En segunda de Timoteo nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y San Juan también habla de la palabra que fue desde el principio, que era con Dios, que era Dios y que fue hecho carne. O sea, que yo siempre digo, Jesús es la palabra, ¿verdad? Y como dice la palabra, es el verbo. ¿Y el verbo qué es? El verbo es la acción en potencia. O sea, es el yo soy. Bendita sea la gloria de Dios. El verbo en potencia, soy, del verbo ser, ¿verdad? Entonces Jesús es el logos, Jesús es el verbo, bendita sea la gloria de Dios, hecho carne y habitó entre nosotros. No otro que nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la palabra eterna, revelada, manifestada en carne mortal. Por eso es clarísimo cuando nosotros entendemos la gramática, ¿verdad? Aplicamos la gramática y entendemos lo que significa la palabra verbo. Y la palabra verbo es acción, es actuar, es lo que está haciendo. Y para hacer un ejemplo, correr es un verbo, comer es un verbo, andar es un verbo. Yo soy ese verbo. Es la acción, es lo que está operando en este tiempo a través de nuestras vidas. Y fue el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El logo de Dios es creativo y se cumple por sí misma. Podemos verdaderamente entender que es inerrante, que es infalible, que es completa. Bendita sea la gloria de Dios.
Mi alma te alaba en esta hora, Señor. El logos, la norma eterna de Dios, la palabra rema, por otra parte puede ser denominada una palabra de la palabra. Él es en el diccionario expositivo de la palabra del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Del Nuevo Testamento de W. Finn. Explica este término de esta manera. Rema denota lo que es hablado, lo que es declarado verbalmente o por escrito, en particular una palabra, o por escrito en particular una palabra. El significado rema es otra cosa. El logo, hablamos que es la palabra misma, es lo que está escrito, lo que está visto y leído ante nuestros ojos. El rema denota lo que es hablado, lo que es declarado verbalmente o por escrito, en particular en una palabra. El significado del rema, que es distinto al logos, es ejemplificado de la siguiente manera. Es el mandato de tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra rema. Es la interpretación del logos. Bendita sea la gloria de Dios. Es el mandato, la espada del Espíritu, lo cual es la palabra rema de Dios. Eso está en Efesios 6:17, dice tomar la palabra, la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es para toda la Biblia, sino solo para ese versículo en particular. O sea que la palabra rema es el logo revelado. La palabra rema es la palabra que se te está asignando en este momento, ¿verdad? Diciéndote, por ejemplo, a la pastora le dijeron, vas a estar entre pastores, vas a estar entre ministros. Eso es una palabra rema, amén, y está totalmente filtrada por la palabra. No es para toda la Biblia, sino solo para ese versículo en particular que el Espíritu trae a nuestra memoria para usarla en tiempo de necesidad. ¿Sí? En el diccionario expositivo dice que el logos, el rema, entonces es la palabra revelada. El logos es la palabra de Dios, la que está escrita, y el rema es la palabra que te revela lo que vas a hacer o lo que va a pasar y cómo tienes que usar, por ejemplo, la espada del Espíritu. Un rema es una palabra oportuna, inspirada por el Espíritu Santo del Logos, que trae vida y poder y fe para llevarla a cabo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Para que la palabra rema pueda cumplirse, esta debe ser recibida con la fe por el oyente. La fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La profecía logos versus la profecía rema. El logos nunca falla ni cambia. Es lo que estamos hablando, es lo que está escrito. Pero la Biblia está llena de palabras rema, dadas a individuos que nunca vieron su realización. Eso es importante. Sin embargo, en estos casos no era la palabra rema del Señor lo que había fallado, sino que fueron las personas que no supieron entenderla, interpretarla, creer en ella, obedecerla, esperar en ella o actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y seguir a su dirección. Este es el significado de la palabra que está en Corintios 13:8. Las profecías se acabarán. Cuando Dios, gloria a Dios, ya un segundo, las profecías se acabarán, mi alma alaba a Dios. Cuando Dios habla directamente o por medio de un profeta a una persona o nación y ellos no responden correctamente, la profecía puede que no llegue a su cumplimiento. Y esto es importantísimo porque muchísimas veces, ¿verdad? Nosotros, oye, pero el Señor me dio esta palabra y
no se ha cumplido, o Dios dio la palabra y no hemos caminado en esa palabra. Entonces, no es culpa de Dios que no se cumpla la palabra, sino que nosotros mismos no hemos permitido que la palabra se cumpla en nosotros. Hay mucha gente que se ha apartado de los caminos del Señor, por ejemplo, es un ejemplo, que se ha apartado de los caminos del Señor y han recibido palabra profética. Pero por no esperar, por no velar, por no caminar en esa palabra, porque nosotros tenemos también pasos que seguir para que la palabra profética personal se cumpla en nuestras vidas. Entonces se fueron al mundo y la palabra profética no se cumplió en su vida. No fue culpa del Señor, sino culpa de las personas, que es lo que está tratando de hablar en esta palabra. En resumen, cuando usamos el término logos, nos referimos a la escritura en su totalidad, o sea, lo que está escrito. Y cuando usamos la palabra rema, queremos decir una palabra específica del Señor que se aplica individualmente. Ninguna palabra específica, verdadera, declarada por un profeta de hoy, estará en conflicto con el espíritu y el contexto del logos. El logos, escúchala, esto es hermoso. El logos es como un pozo de agua. Y la palabra rema como un balde de agua sacada del pozo. Mejor analogía que esta no puede haber. El logos es como un piano y la palabra rema como una nota que sale de él. Porque el logos es todo. Haya, sojalaba. El logos es lo que está escrito, es lo que está allí. Y el rema es la revelación de ese logo. El logo es como un cuerpo humano y la palabra rema es uno de los miembros de ese cuerpo llevando a cabo una función particular. La palabra rema siempre depende del logo. El cuerpo puede sobrevivir sin ciertos miembros, pero ningún miembro puede sobrevivir sin el cuerpo. Es como la palabra que nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. Si un pámpano se separa de la vid, se va a morir. Entonces, separados de él, nada podemos hacer. Bendita sea la gloria de Dios. Debemos estar agradecidos con Dios por el logos, el cual es la norma de la verdad. Pero también debemos estar agradecidos por la palabra rema. Entendemos que logo y rema son palabras griegas. Bendita sea la gloria de Dios. Pero también debemos estar agradecidos con su palabra, que provee la palabra precisa para esta situación. Todos los cristianos deben vivir por el logos y deben recibir la palabra rema siempre y cuando sea necesario. Debemos vivir por el logo, pero también queremos recibir el rema, la revelación, la que nos va a hacer entender. Y muchísimas veces, no vamos a decir muchísimas veces, siempre, por ejemplo, el ministerio profético trae palabra rema, trae logos y trae rema, pero el ministerio del maestro trae la decodificación del rema, da entendimiento. Por eso el ministerio del maestro funciona conjuntamente con el del profeta. Y muchas veces muchos maestros son profetas o tienen el don profético para revelar la palabra o decodificar, la rema, para decodificar el logo, y para decodificar lo que el profeta ha dicho, porque yo, por ejemplo, conozco muchos profetas, amigos personales, que Dios les trae revelación tremenda de las profundidades espirituales y que a veces te sueltan una palabra que tú dices, wow, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir el Señor con esto? O por ejemplo, ¿qué significa tal color? ¿O qué significa tal número? Porque Dios, amado, se mueve por números, ¿sí? Fíjense que Él no dice al día siguiente, sino dice al primer día, el segundo día, el tercer día.
el número 12, el número 10, el número... Dios se mueve por números, bendita sea la gloria de Dios. Y esto es importante entenderlo, mi alma te alaba. Debemos agradecerle a Dios por el logo y debemos orar a Dios para que la enseñanza que nos esté impartiendo un maestro sea totalmente aclarada, decodificada, ¿verdad? Para poder entender la palabra profética. La profecía personal definida, que entramos un poco más en tema, ya vamos a terminar, pero bueno, vamos a tener ocasión en otro momento. Dada esta diferencia entre logos y la palabra rema, podemos entonces definir lo Tranquila, que es usa el tiempo, personal. usa el tiempo. Yo no hay tiempo, dale. Okay. Dada bendita esta diferencia entre el logo y el rema, podemos entonces definir lo que es la profecía personal. Cuando usamos este término, queremos decir que es la revelación de Dios, de sus pensamientos y propósitos para una persona, familia o grupo en particular. Es una información específica que proviene de la mente de Dios para una situación específica o una palabra inspirada dirigida a cierta audiencia. Fíjense que cuando Dios le habló a Samuel, Samuel todavía no había tenido contacto con Dios cuando Dios estaba ya con el profeta Isaías. Él escuchó la voz de Dios y Samuel significa oído de Dios. Él escuchó la voz de Dios por varias ocasiones. Samuel lo llamaba y él iba donde el sacerdote. Y el sacerdote le decía, no, yo no te he hablado. Y después fue y se acostó y volvió Dios a decirle, Samuel, Samuel. Y entonces a la tercera vez el sacerdote le dijo, está atento porque Dios te está hablando. Y Dios le habló a Samuel y le dio palabras tremendas y personal, y le dio profecía personal al sacerdote, que ya estaba por Dios sacarlo del sacerdocio a causa de la corrupción que había en ese sacerdote. Entonces, la profecía personal te direcciona, te dirige, te habla específicamente cuál es el camino que tienes que andar. Dios le habló a Abraham personalmente y le dijo, vete a Moriah y haz todo lo que yo te voy a decir. La profecía te direcciona. Dios le habló a Israel, mi alma alaba a Dios, cuando los muros de Jericó tenían que caer, y Dios le dio palabras muy precisas a Josué, y le dijo, hagan esto de esta forma, rodeen de esta manera, cuando sea el día tal, ustedes van a... Y les dio, y al séptimo día, les recuerdo que Dios habla por números, bendita sea la gloria de Dios, no van a decir nada, al séptimo día van a declarar la palabra, van a gritar, y todo fue una directriz precisa, y esto fue un grupo, y el anterior fue una persona. O sea que Dios nos dirige a través de la palabra profética para que cumplamos con su fin y su propósito. Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive y predica esta palabra contra ellos. Y le dijo, dile de esta manera, dile de esta forma. Y él al final, a regañadientes, obedeció. ¿Y no se cumplió la palabra profética? Sí, se cumplió. Lo que pasa es que ellos se arrepintieron, pero 100 años después se cumplió la palabra profética y Nínive fue destruida. Entonces, cuando usamos este término de la profecía personal, ¿verdad? Queremos decir que es la revelación de Dios de sus pensamientos y propósitos para una persona, familia o grupo en particular. Es una información específica que proviene de la mente de Dios para una situación específica o una palabra inspirada dirigida a cierta audiencia. La profecía personal y el rema. En un sentido amplio, la profecía personal es una rema, la palabra de Dios.
Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Gloria a Jesús. Es una palabra que tenemos que seguir. Gloria a Dios. Bendito sea. Estoy aquí buscando la continuación de esta palabra. Que tenemos que seguir. Es una palabra direccionada. Es una palabra que tiene que ser, que da vida, que es confiable y que es segura. Cualquier fracaso aparente, ¿verdad? O diferente, bendita sea la gloria, a esta palabra rema, es porque no hemos entendido, porque no hay entendimiento, porque no hay confianza, porque no hay disposición, porque no hay obediencia y deseo de que se cumpla la palabra que ha sido profetizada a favor de nuestras vidas. Gloria a Dios. La palabra es aplicada individualmente, una palabra sujeta al logo. Esta revelación más específica de la voluntad de Dios para nuestras vidas puede llegar en muchas formas. Una rema puede llegar mientras leemos la Biblia, a medida que Dios ilumina cierta porción de la Escritura, o puede llegar a nosotros por medio de una palabra declarada por otra persona. Así funciona la palabra rema. Cuando estás leyendo la palabra, hay personas que dicen, ay, pero yo no entiendo qué es lo que quiere decir Dios en la palabra. Yo la leo, no la entiendo. Pero va a llegar un momento en que va a llegar esa rema a la vida de la persona y va a comprender, ahora entiendo qué es lo que quería decir. Y a mí me ha pasado muchas veces. Ahora comprendo. Y Dios me ha revelado cosas en la palabra que todavía hay gente que sigue creyendo y entendiendo de manera contraria. ¿Pero por qué? Porque no le ha sido revelada esa palabra. Por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo, lo que son los diezmos. Los diezmos es una revelación. Hay gente que pelea en contra de esto. No, porque eso era para Israel. No, porque es una revelación. Es un rema que Dios te da para que tú dispongas tu vida y para que tú entiendas que esto trae bendición a tu vida. Entonces, no podemos obligar a alguien, me refiero, a alguien a que diezme si no le ha sido revelado el diezmo. Sí. Porque el diezmo, bendita sea la gloria de Dios, es una revelación a la vida de la persona. Gloria a Dios. La profecía personal declarada, una revelación interna de la palabra rema. Nosotros usaremos el término profecía personal en un sentido mucho más definido para poder distinguir entre la comunicación divina que nos llega directamente de Dios y aquellas que nos llegan por medio de otro vaso humano. La profecía personal es una palabra individual que le es dada a alguien por medio de otro ser humano. Rema es una palabra comunicada directamente por Dios. Esto nos ayudará a evitar la interpretación errónea de que estamos aprobando la práctica peligrosa de que algunas personas de algunas personas que dan profecías personales. Entonces, el rema es la revelación de Dios. Y la logos es la palabra escrita, es la que está allí. Bendita sea la gloria de Dios. Si quisiera saber si estoy siendo clara en este sentido. La obra personal del Espíritu Santo, que no es profecía. Sí, personal. Señora, sí es muy clara y me encanta esa enseñanza porque se entiende perfectamente que la palabra de Dios es el logos y el rema es la profecía personal. Muy bien. Cuando el Espíritu Santo trae convicción al individuo de su pecado, atrayendo y regenerando a la persona, es una experiencia personal e individual. Esa es la misma obra que el Espíritu Santo debe llevar a cabo para convertir a cualquier pecador en un santo. En forma similar, el Espíritu Santo
ilumina al cristiano para así mostrarle el significado más grande y profundo de las Escrituras. Esto es algo personal y tiene que ver con relación, con intimidad. Pero para nuestro uso de términos, estas situaciones son remas en vez de una palabra personal. Entonces, por eso Dios nos manda a nosotros a ser íntimos, porque en esa intimidad de oración y en esa intimidad de lectura de la palabra, Dios va a traer rema continuamente a nuestra vida para que nosotros podamos recibir la revelación aclarada de lo que Él quiere hacer con nosotros y de lo que ya está determinado en su palabra. La profecía general en la Biblia, la mayor parte de la Biblia es una profecía general. Los versículos que revelan la gloria de Dios, su naturaleza y carácter. Los pasajes que nos dan, gloria a Dios, nos dan instrumentos que se aplican a toda la humanidad. Gloria a Dios. Las declaraciones proféticas que tratan en la condición general del mundo y con la degeneración del hombre que no conoce a Cristo. La profecía sobre la restauración de la iglesia y el final de los tiempos, la doctrina tratando con el pecado, el arrepentimiento y la fe. Lo vamos a dejar hasta aquí. Después continuaremos el próximo viernes o cuando la pastora así lo desee. Entonces estamos impartiendo el resto de esta enseñanza. Amén. Pues me ha parecido muy bonito la enseñanza, mi querida pastora, increíble. Quiero que por favor ore por nuestros amables oyentes y personalmente también por mí, la verdad. Mi querida pastora, muchas gracias. Así que abra su micrófono y ore. Ya estamos en un tiempo tan maravilloso de comenzando, ya terminando la segunda semana ya de la primera semana de enero y vamos a comenzar la segunda semana de enero del 2026 y han sucedido muchísimas cosas como lo de Maduro, como lo de todas estas cosas y sigue la cuestión, pero esto simplemente es un pequeño abrebocas de lo que Dios va a hacer. Por eso necesitamos estar apercibidos en los tiempos. Así que oremos, mi querida pastora, muchas gracias. Ore, por favor, ore por nuestros oyentes, ore por nosotros y adelante. Amén. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Tu palabra dice que estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Y este es un rema tremendo, Padre amado de la gloria, porque habla de posición, de posicionamiento, de que tengamos que entendamos que estamos sentados ya, estamos en lugares sentados celestiales y desde ahí podemos impartir, podemos ministrar, podemos clamar, podemos dar palabras, Señor amado Dios eterno. Por eso oro en esta mañana, Dios, para que esta rema, Dios de la gloria, de que estamos ya sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Padre de la gloria, demos palabras, Señor, a cada uno de los que están acá en sintonía con nuestra congregación, con nuestra programación, en el nombre de Jesús. Oro por sus vidas, oro por directrices, oro porque tu Santo Espíritu, Señor, guíe cada vida en esta mañana, guíe cada alma en esta mañana. Que sea usted, Padre de la gloria, empoderándolos, pero no de la manera que se usa esta palabra, sino empoderándolos en el poder de tu Espíritu, Señor, para poder entender los tiempos que se están cumpliendo, los tiempos que se están viendo, poder entender sin, gloria a Dios, sin tomar a dominio, sino entender que todo lo que está pasando y ocurriendo en el mundo está escrito. Está escrito. ¿Por qué? Porque tiene que manifestarse el anticristo. Y para que él se manifieste tiene que estar todo preparado
Bendita sea la gloria de Dios. Tiene que caer el comunismo, tienen que caer todas estas cosas, Señor amado, porque es necesario que este personaje se manifieste. Pero antes que Él se manifieste, tú vas a venir a buscarnos, Señor, y a llevarnos, porque tu palabra dice que la iglesia no está puesta para la ira de Dios en el libro de Tesalonicenses. Por eso en esta mañana yo te pido, Señor, que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean todos alineados a ti, a tu palabra, Señor amado Dios mío, para que podamos comprender y entender que estamos en cumplimientos proféticos y estamos en tiempos finales, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu palabra, oro de esta forma, Señor. Guárdanos, dirígenos, usa tus profetas, usa tus maestros, usa tus siervos en este tiempo, Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, mi pastora, profeta. Gracias a usted por esta enseñanza tan maravillosa. Sigue el pastor José María. Muy buenos días, Monroy. Muy buenos días, Dios les bendiga rica y abundantemente. Oremos de la siguiente manera. Padre Dios que estás en los cielos y estás en todos los lugares al mismo tiempo. Doy gracias, Padre amado, por el don profético. Doy gracias, Padre amado, por tu palabra revelada, Señor. Porque escrito está en el libro de Joel 2:28. Y después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y toda carne profetizará. Por eso, amado Dios, creo en las profecías, porque tú lo has dicho en tu palabra escrita, Señor, en el logo. Y lo veo cada día, Padre amado, cuando tú levantas un profeta con un mensaje, Dios bendito, Rey de la Gloria, porque tú le das cumplimiento a tu palabra, Señor. Muchas veces las profecías se demoran, pero son de obligatorio cumplimiento, porque todo lo que sale de tu boca, Señor, es verdadero. Por eso en esta mañana clamo a ti, Señor, para que ponga, Padre amado, una protección especial, Señor, sobre tus profetas, porque se ha levantado un movimiento en el mundo en contra de tus profetas, Señor, y por eso te pido, mi Dios amado, que seas tú respaldando cada palabra que pongas en la boca de un profeta. Mi Dios bendito, mi Rey, tú eres grande, tú eres poderoso, alabado eres, Señor, tú haces como tú quieres, tú eres el Dios de dioses, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores. Nosotros no somos nada sin ti, Señor, pero tú sin nosotros sigues siendo Dios. Por eso clamo a ti en esta mañana, Señor, por ese rema, por ese don profético que ponen en la boca, Padre amado, de tus hijos. Dios bendito, Rey de la Gloria, levanta ministerios proféticos, Señor, escuelas de profetas, Dios bendito, así como Eliseo y Elías, y Sarramaquía, Lavaquenda, Calla, Sarabaquía. Te pido, Señor, que la profecía no se acabe todavía, Señor. Yo sé que habrá un tiempo en que el Espíritu Santo de Dios se irá de aquí de la tierra, pero mientras Él esté aquí, Señor, pon profecía en la boca, Padre amado, para que nos guíe, para que nos exhorte, para que nos diga qué tenemos que hacer, Señor, para que no andemos ciegos, sino que seamos guiados por ti y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. María del Carmen, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Señor, les continúe bendiciendo. Padre amado, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Rey, que nos enseña y nos instruya, Señor, para bien de todos, Señor. Señor, porque tu palabra, Señor, nos lleva, Señor, a toda verdad. Señor, damos gracias, Señor, por los maestros, por los profetas, por los pastores, por los evangelistas, mi Rey. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es explicada, Señor, en el tiempo, Señor, adecuado, mi Rey. Solo tú, Señor, conoces los corazones, Señor. Damos gracias, Señor, ante tu presencia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos llene, Señor, de sabiduría, Padre, para entender cada día tus preceptos, Señor, y estar atentos, Señor, a tu palabra, mi Rey. Señor, declaramos, Señor, vida, Señor, y vida en abundancia. Declaramos sanidad. Declaramos, Padre, que vidas son libertadas, Señor. Señor, y que tú guías, Señor, a tu pueblo, mi Rey.
Señor, clamamos, Señor, que seas tú guardando cada pastor, cada evangelista, Señor, cada maestro, mi Rey. Que seamos solícitos, Señor, a tu presencia, mi Rey, porque solo contigo, Señor, somos más que vencedores. Fuera de ti, Señor, nada somos, Señor. Señor, colocamos, Señor, esta mañana, Señor, la vida de Blanca Vida, Señor, en tus manos, mi Rey, para que seas tú, Señor, guardándola, guiándola, Señor, abrazándola, Padre, en tu espíritu, mi Rey, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, colocamos, Señor, los hijos, Señor, de cada familia aquí representada, de cada oyente, mi Rey, de cada persona que está atenta cada madrugada, mi Rey, a estar delante de tu presencia, mi Rey. Señor, colocamos los enfermos, Padre. Sé tú sanando, Señor. Sé tú libertando, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, yo quiero cantar esta canción. No soy muy buena cantora porque no tengo buena, pero la quiero escuchar y la quiero cantar con ustedes. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero, he tenido presencia en tus decretos. Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, ¿qué les ha parecido esa canción tan hermosa? Es el sello de Dios. El sello de Dios en esta palabra tan hermosa que se predicó y que se habló, que se enseñó. Es la palabra de Dios, es la palabra que no añade tristeza. Es una palabra que nos da vida y vida en abundancia. A veces nosotros creemos, bueno, sí, hay personas que de pronto se mueven por moveres de yo siento, pero la palabra más importante es la rema, que viene del logos de Dios. Hoy, ¿quién no entendió el logos de Dios? Por favor, fue tan explícito, fue tan claro, fue tan hermoso. Conocer que la palabra de Dios es el logos de Dios, el que está escrito, es lo que nosotros debemos ver,
la palabra de Dios. Esa palabra de verdad cuando es rema en nosotros. Qué maravilloso, qué hermoso. Bueno, mis amados, muchas gracias. Si hay alguien que quiera opinar, hable. Está abierta la cara. Bueno, despídanse, por favor. Bueno, muchísimas gracias Bueno, por la invitación, por la oportunidad. Dios bendiga ricamente sus vidas. Y bueno, seguimos en contacto. Amén. amén, amén.